Descubierto. La increíble historia de cómo me dejaron plantada en el cartorio por tercera vez. La tarde de su boda, Mariana temblaba mientras los ecos de risas y música envolvían el pequeño pueblo. Ella, vestida de blanco, aguardaba en el altar, pero no era el momento que había soñado. Cada segundo que pasaba, su corazón se hundía más, como si el peso del mundo se centrara en su pecho. La multitud sonreía, ajena a su tormento interno. Manuel, su prometido, no aparecía. La angustia crecía en su pecho hasta convertirse en un nudo ahogador. ¿Qué estaba pasando? La incertidumbre se retorcía en su estómago. La imagen de su abuela, enseñándole el valor de la honestidad, le asaltaba la mente. «Siempre persevera, mi niña», solía decirle, pero en ese momento todo lo que había aprendido se tambaleaba. La traición de Manuel la golpeó con la fuerza de un huracán, y mientras los recuerdos de su familia la rodeaban como fantasmas, se preguntaba si su dignidad, esa que tanto había defendido, podía sobrevivir a esta humillación. La desilusión se oscurecía, llenando de nubes grises un cielo que antes había sido radiante. Miró hacia el asiento vacío ante ella, donde esperaba a su amor, y la rabia se encendió. La voz de su madre resonaba en su mente. El amor se construye, no se encuentra. Pero, ¿qué había construido realmente con Manuel? En un acto de desafío contra su propio dolor, decidió canalizar esa energía en su carrera. Ser abogada había sido su fuga, su deseo de cambiar el mundo que la rodeaba. Con cada caso que tomaba, se despojaba de la tristeza que Manuel había dejado, encontrando su voz en la defensa de quienes habían sido silenciados. Mientras tanto, el eco de su angustia resonaba en su interior. Había descubierto un nuevo talento para la justicia social, pero el vacío que Manuel había dejado era innegable. Las noches eran más largas, y todo avance profesional parecía un paño frío sobre una herida abierta. La voz de Leticia, su mentora, resonaba en su mente. No dejes que el temor te paralice. Sin embargo, Mariana sentía que el miedo se había convertido en su compañera constante. Su mente, acelerada, atrapada entre sueños de justicia y recuerdos de traición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de su ascenso, Manuel regresó, buscando una segunda oportunidad. El tiempo se detuvo al ver su rostro, y el caos dentro de ella aumentó. ¿Qué quería? ¿Era el amor el suficiente para enfrentar el dolor que había causado? Mariana estaba atrapada en un dilema moral desgarrador. Su corazón la llamaba, pero su dignidad la advertía. La lucha en su interior se intensificaba, y la decisión era inminente. ¿Permitiría que su corazón nublara su razón? La sala del pequeño cartorio mismo parecía vibrar con la tensión acumulada. En ese instante decisivo, la vida de Mariana estaba a punto de cambiar. Pero, ¿qué camino escogería? La incertidumbre era implacable. La decisión que Mariana tomó en ese instante resonaba en su mente como un eco aterrador. Sabía que su futuro dependía de esa respuesta. ¿Debía darle a Manuel otra oportunidad? ¿O su orgullo sería suficiente para evitar que su corazón se rompiera nuevamente? Mientras se sumergía en esta tormenta interna, la sala se atiborraba de murmullos y risas ajenas, un mundo que seguía girando, mientras su vida se tambaleaba al borde del abismo.
Con cada latido, la angustia se transformaba en determinación. Era momento de poner en práctica todo lo que había aprendido en la Facultad de Derecho. La justicia no solo se encontraba en los códigos, sino también en la capacidad de defender su propio ser. Era un dilema que resonaba con la voz de su abuela, siempre defendiendo la fortaleza de las decisiones correctas. Ella había sido su faro, y ahora este reto se convertía en una prueba de su crecimiento. Mariana recordó los casos que había manejado recientemente, donde había luchado tenazmente por los derechos de aquellos que no tenían voz. Había defendido a un grupo de trabajadores que habían sido explotados, articulando su confusión y desesperación en argumentos claros y poderosos. Esos triunfos habían llenado sus noches de una satisfacción que ahora se sentía lejana. Pero, a pesar de la repulsión que sentía hacia Manuel, la duda seguía acechando. ¿Y si las segundas oportunidades eran la clave para convertir sus fracasos en una experiencia enriquecedora? Un destello de claridad atravesó su mente. Las lecciones estaban ahí, apiladas en su memoria. Mariana decidió dar un paso hacia adelante, no hacia Manuel, sino hacia sí misma. Se sentía lista para cerrar aquel capítulo de su vida, para comenzar uno nuevo donde la lección fuera el núcleo de su desarrollo, más allá de cualquier relación fallida. Se preguntó cómo podría aplicar esta nueva perspectiva en su carrera. La justicia social necesitaba voces fuertes, decididas. Tal vez su propio dolor podría ser una fuente de inspiración y fuerza. Así podría defender no solo a los que se sentían perdidos, sino también a ella misma en su búsqueda de identidad. La lucha en el cartorio se transformó, desplazando el foco de su ex prometido hacia su papel como abogada y defensora de los derechos humanos. Al regresar a su oficina, Mariana respiró hondo. Sabía que cada decisión que tomara sería un peldaño hacia su crecimiento profesional. Fue entonces cuando sintió la urgencia de saltar a un nuevo proyecto. Una organización que asesorara a personas vulnerables frente a injusticias laborales. Estaba decidida a dar un paso más allá de los límites de su entorno, a construir algo significativo desde sus propias experiencias. Mientras la lluvia caía sobre el cristal de su ventana, Mariana se concentró en trazar un plan, mentalmente organizando su visión. A cada instante, la motivación crecía dentro de ella. La vida ya no era una lista de expectativas rotas, sino un escenario para llevar a cabo todo lo que había aprendido. Sin embargo, el zumbido de su teléfono interrumpió su flujo de ideas. Era un mensaje de Manuel, un simple texto que decía: «Necesitamos hablar». En un instante, la incertidumbre volvió a reinar. Mariana se encontraba ante un nuevo dilema: seguir adelante con su proyecto o enfrentarse cara a cara con el eco de su pasado. La elección no podía esperar. Todo estaba en juego nuevamente. ¿Aceptaría el reto que Manuel le presentaba o se aferraría a su camino de transformación personal? La respuesta marcaría el rumbo de su vida una vez más. La sensación de vacío se arremolinó en el estómago de Mariana mientras miraba su teléfono, la pantalla brillando con la promesa de una conversación que podía cambiarlo todo. Manuel siempre había sido un maestro del arrepentimiento verbal, pero ahora su vida estaba en una encrucijada. No era solo el eco de un amor fallido lo que debía enfrentar, era el eco de la falta de autoestima que había dejado que su pasado le impusiera. «Necesitamos hablar», resonaba en su cabeza como un martillo golpeando un cincel, dándole forma a la decisión que debía tomar. Se dio cuenta de que, por fin, había llegado el momento de confrontar no solo a Manuel, sino también a su propia historia. Al fin y al cabo, el verdadero diálogo lo necesitaba consigo misma. Pasaron los minutos, y Mariana se puso a escribir una lista, un ejercicio que había aprendido en su formación. Una columna para los pros y otra para los contras de hablar con Manuel. Los pros eran escasos.
la posibilidad de obtener respuestas, de cerrar ciclos inexplicables. En la lista de contras, en cambio, la mayoría de sus entrañas gritaban advertencias. Volver a abrir viejas heridas, perder el foco en sus planes e, incluso, la posibilidad de derrumbarse si él dejaba claro que nunca había sentido lo que ella había creído. El papel se arrugó en sus manos mientras su mente se enfrentaba a sus propios miedos. Había pasado demasiado tiempo demostrando que podía trabajar sola, enfocándose en su carrera, en su futuro. Ahora que sentía que había tomado un rumbo claro, Manuel podría volver a desestabilizarla, o podría confirmarle que había avanzado más allá de lo que él representaba. Entonces, una chispa de determinación iluminó su mente. ¿Por qué no ver esta conversación como una evaluación de su propio crecimiento? Era el momento de poner a prueba las habilidades que había cultivado, de ser la abogada que siempre había querido ser. No se trataba solo de escuchar a Manuel, sino de hablar y exigir respuestas, de cuestionar sus decisiones, de revelar los sentimientos que había dejado ocultos. Finalmente se despachó un mensaje de respuesta. Claro, hablemos, pero sabes que esta vez no va a ser fácil. Al presionar enviar, sentía el peso del mundo salir de sus hombros. La decisión había marcado un instante de liberación. No estaba dispuesta a ser simplemente la receptora de palabras vacías. Esperaría respuestas claras y si no las obtenía, daría un paso atrás. Esa sería su prueba de fuerza. La preparación para el encuentro era más que una simple conversación. Era una oportunidad para descubrir aspectos escondidos de su propio ser. Mariana volvió a su proyecto. La hora de la reunión con Manuel era inminente, pero el impulso de su organización resurgía con vigor. Redibujó su misión, ayudar a otros a encontrar su voz en el laberinto de injusticias, un camino que había comenzado a recorrer para sanar sus propias heridas. Mientras la noche caía, Mariana sintió un nuevo sentido de confianza florecer. La pregunta que ya no podía ignorar era: ¿quién era ella realmente fuera de la sombra de Manuel? ¿Podía encontrar su esencia y afirmar su identidad? En la oscuridad, su teléfono volvió a vibrar. La reunión estaba programada para la mañana siguiente. El momento de la verdad se acercaba y con él, la posibilidad de una revelación personal que cambiaría su vida profesional. Tenía que entender que el resultado de esta conversación podría ser el catalizador para su futuro, tanto en lo personal como en lo profesional. Mariana se enfrentaba al horizonte desconocido, preparada para cualquier respuesta que pudiera venir. Y por primera vez, sin miedo a lo que pudo haber sido. La vida, después de todo, no era solo una serie de decisiones, sino un viaje hacia la verdadera esencia de uno mismo. La mañana llegó como una ola de incertidumbre y determinación. Mariana se despertó con la bruma de la noche todavía en su mente. El eco de sus pensamientos la acompañaba mientras se preparaba para el encuentro. Cada movimiento era una actividad prácticamente ritual. Cada prenda que se ponía, cada hebra de su cabello que acomodaba, estaba cargada de intenciones. Con cada acción se decía a sí misma que estaba lista para la conversación que tanto había temido y deseado. Con el lóbulo de su mente dividido entre el temor y la expectativa, Mariana repasó su estrategia. Había decidido que la clave era mantener la calma, ser asertiva y, sobre todo, no dejarse llevar por sus emociones. Con la lista de pros y contras en su mente, recordó la razón por la que había escrito aquello. Esta conversación no solo sería con Manuel, era un diálogo con su pasado y un desafío a su futuro. Una vez en el café donde habían pactado encontrarse, se notó la tensión en el aire. El ambiente era referencia total para sus sentidos. El olor a café recién hecho, las conversaciones lejanas de otras mesas, el ruido de las tazas chocando. A pesar de la normalidad del lugar, dentro de ella, la tormenta seguía agitada. Se sentó,
apoyando los brazos sobre la mesa, analizando cada rasgo del rostro de Manuel cuando él finalmente llegó. Él se acercó, su expresión mezcla de incomodidad y curiosidad, como si intentara descifrar un enigma que él mismo había creado. Mariana se sintió invadida por una oleada de recuerdos. Sin embargo, se reprogramó. En su mente, este no era solo un encuentro sobre su relación. Era una revisión de su fortaleza, una prueba de su evolución personal. «Hola, Manuel», dijo, manteniendo un tono firme. «Necesitamos aclarar algunas cosas». Las palabras salieron más claras de lo que había imaginado. Notó cómo su autodeterminación resonaba en el aire. Manuel, por su parte, parecía atrapado entre la defensiva y la vulnerabilidad. Las sombras de sus antiguas interacciones llenaban el espacio entre ellos, pero Mariana estaba decidida a no ceder a la tentación de caer en el pasado. Mientras él comenzaba a hablar, sus palabras se deslizaban como arena entre sus dedos. Mariana se concentró en las emociones que evocaban y recordó el motivo por el que estaba ahí. Estaba forjando el camino hacia su propio empoderamiento. Le hizo preguntas, algunas penetrantes, otras cargadas de sutilezas. Forcejeó con la vulnerabilidad que esa conversación le requería, pero finalmente se sintió invadir por una calma que antes parecía inalcanzable. La hora se deslizó, pero no era el tiempo lo que tenía valor, sino la conexión que estaban explorando. Fue entonces cuando Manuel soltó una frase que hizo vibrar el aire entre ellos. «Siempre pensé que volverías». La revelación lo abrumó, pero también lo liberó. Mariana supo que había llegado a un punto crucial. Tal vez el problema no era que volvería, sino que nunca supe cómo avanzar, replicó ella, sintiendo el peso de esos años de dudas desvanecerse poco a poco. La conversación se tornó más profunda. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de su nueva confianza. Había tomado control, y en ese instante la metamorfosis se sentía tangible. En lugar de un cierre, la dinámica entre ellos empezaba a abrir posibilidades. Sin embargo, mientras Mariana se sumía en el descubrimiento, una profunda inquietud la hizo mirar a su alrededor. Sus pensamientos se aferraron a una nueva realidad. Había llegado a este encuentro buscando respuestas, pero ¿y si las respuestas eran algo que debía formular para sí misma y no solo en relación con Manuel? Con el corazón latiendo con fuerza, Mariana comprendió que el verdadero desafío no residía solo en reconectar con su pasado, sino en definir lo que realmente quería de su vida a partir de ese momento. De repente, los avatares laborales, la búsqueda de propósito y la pasión por su carrera emergieron con mayor claridad en su mente. Mientras se despedía de Manuel, sus palabras resonaron como una advertencia y una promesa. «Espero que encuentres lo que buscas, porque yo estoy decidida a encontrar lo mío». Con cada paso que daba lejos de él, la energía en su interior se transformaba. Cada paso era un eco firme de su nueva identidad. Al salir del café, Mariana tomó una respiración profunda y sintió que este era solo el principio de su redescubrimiento. La revelación llamaba a su puerta. Podría afianzar realmente su carrera como abogada y encontrar su voz única en un mundo lleno de ruido. Sin advertirlo, su teléfono vibró de nuevo en su bolso. Era un mensaje inesperado. Mariana desvió la mirada y su corazón se aceleró al reconocer el remitente. Era el inicio de una nueva oportunidad y de revelaciones que pondrían a prueba todo lo que había decidido construir. Mariana caminaba por las calles empedradas, un torrente de emociones y pensamientos circulando en su mente. El café había sido un punto de inflexión, y aunque salir de allí le brindó una sensación de liberación, la incertidumbre de lo que venir pronto la acechaba.
El mensaje en su teléfono era un símbolo, no solo de una nueva oportunidad, sino de la necesidad de acción. Al llegar a su oficina, Mariana sintió el peso de la rutina laboral caer sobre ella con más fuerza que nunca. Miró la pantalla de su computadora, donde esperaban documentos y casos pendientes que parecía haber acumulado durante semanas. Sin embargo, esa mañana había tenido una revelación y no podía dejar que la corriente la llevara a la monotonía de siempre. «Es hora de un cambio», se dijo a sí misma mientras abría el mensaje que tanto la había intrigado. Era de un colega, Carlos, invitándola a unirse a un nuevo proyecto que prometía ser desafiante y gratificante. La idea de colaboraciones frescas y trabajar con un equipo diverso despertó una chispa en ella, pero también vino la duda. ¿Estaba lista para asumir un nuevo reto? ¿Pasar de su zona de comodidad a lo desconocido? Consciente de que su carrera como abogada había sido una mezcla de éxitos y tiempos difíciles, la lucha interna era palpable. Mariana tomó asiento, inclinándose hacia adelante, consciente de su respiración mientras sopesaba la oferta. Era un momento crucial que no podía dejar escapar. Durante la jornada se sumergió en su trabajo, pero su mente vagaba entre los archivos de casos y sus pensamientos sobre la conversación con Manuel. Estaba intentando entender cómo podía aplicar esa claridad vital que experimentó en el café a su carrera. ¿Era posible transformar el mismo espíritu de determinación que había enfrentado con su pasado en algo provechoso en el ámbito profesional? A medida que transcurría el día, Mariana comenzó a dibujar un mapa mental de sus objetivos. Quería dejar una huella en el mundo legal, una que no se limitara a ganar casos, sino que también incluyera la defensa de causas que la apasionaban. Esa claridad surgió como un rayo en medio de una tormenta interna. Las posibilidades comenzaron a entrelazarse en su mente. En ese preciso instante, un impulso surgió en ella. Un deseo por demostrar, no solo a su entorno, sino a sí misma, que podía desafiar lo común y dejar su marca. Con un nuevo propósito en la mente, abrió su correo y comenzó a responderle a Carlos, diciendo que aceptaba su propuesta. Con cada palabra que tecleaba, sentía como si perdiera las cadenas invisibles que había arrastrado durante años. Era solo el primer paso, pero se sentía como un salto monumental. A medida que presionaba enviar, una emoción de empoderamiento llenaba su pecho. Hay momentos que pueden cambiar el curso de la vida, y Mariana estaba decidida a tener cada uno de esos momentos. Cuando recibió una respuesta afirmativa de Carlos, su corazón palpitó en anticipación. Entonces sintió que no solo avanzaba en su carrera, sino que también ampliaba su propio carácter y pasión. Esta era su oportunidad para redefinir lo que significaba ser abogada y, en un impulso de sinceridad, también se comprometió a ser más auténtica en todas las áreas de su vida. La tarde avanzó, y Mariana se sintió en plena posesión de su destino. La idea de la reunión con el equipo nuevo se transformó rápidamente en una mezcla de emoción y nerviosismo. Iba a conocer personas que posiblemente aceptarían su visión, y más importante aún, la respetarían por quien era, y en ese instante todo parecía posible. Pero cuando miró su reloj, se dio cuenta de que el tiempo corría. La cita era inminente, y tras el tiempo reflexionando sobre su carrera, una sacudida de realidad le recordó algo crucial. Este nuevo capítulo venía acompañado de responsabilidades y decisiones que definirían su futuro. Mientras se dirigía a la reunión, el zumbido persuasivo de su teléfono la distrajo momentáneamente. Era un mensaje de la institución que había postergado su solicitud de revisión de casos por falta de credenciales. Algo dentro de ella se agrió al pensar que quizás no solo enfrentaría la evaluación de sus colegas, sino que también tendría que superar los juicios que la habían frenado en su carrera.
En ese momento, Mariana comprendió que implicaría no solo proyectar seguridad y profesionalismo ante los demás, sino también enfrentar su vulnerabilidad y abrirse a la idea de no ser perfecta. Estaba dispuesta a aceptar esos riesgos, a permitir que la autenticidad la guiara por el camino. La respuesta se aferró a ella mientras cruzaba la puerta a su nueva realidad, lista para retar todos los obstáculos que aparecerían en el horizonte. Su vida profesional se estaba transformando, pero Mariana no podía ignorar que había más sorpresas en el camino. Mientras caminaba hacia su futuro, el eco de una nueva confrontación se presentó ante ella. Si se abría a su verdad, podría también permitirse dejar atrás el miedo que había dejado la relación con Manuel. Así, la pregunta se instauraba en su mente. ¿Qué más estaba dispuesta a enfrentar en su búsqueda de crecimiento personal y profesional? El ambiente en la sala de reuniones era diferente, casi electrizante. Mariana sintió en el aire una mezcla de ansiedad y expectativa, un eco de la transformación que tanto deseaba. Al entrar, su vista se encontró con el equipo. Rostros desconocidos, sonrisas amplias y un aire de colaboración palpable. Era el tipo de lugar que siempre había anhelado, pero que, en el fondo, le hacía recordar sus inseguridades. ¿Sería capaz de encajar? Tomó asiento en la mesa, tomando un momento para observar a sus compañeros. Carlos se mostró entusiasta, explicando las metas del nuevo proyecto y la importancia de cada uno de los integrantes del equipo. Mientras él hablaba, Mariana sintió un pulso en su interior, algo que la instaba a participar más activamente. Sin embargo, la sombra del mensaje no respondido sobre su falta de credenciales la seguía acechando. Pensar en ello la distraía y la llenaba de dudas. Durante la reunión, las ideas se sucedían rápidamente, cada miembro contribuyendo con su visión. Mariana escuchaba, a veces un poco incrédula. Había un punto en el que su voz debía alzarse, y aunque había algo que la detenía, decidió ignorarlo. Al verlo como una oportunidad de mostrar lo que podía ofrecer, comenzó a formular su intervención en su mente. Cuando Carlos le dirigió la palabra, algo dentro de Mariana hizo clic. Se sintió vista, comprendida. Alzó la voz, formulando su pensamiento sobre una estrategia legal que había estado masticando en el fondo de su mente. Las reacciones fueron positivas. Sus colegas se inclinaban hacia adelante, mostrando interés y apoyo. La terminación de su propuesta llegó con un pequeño florecimiento de confianza. Había compartido su perspectiva sin temor. Esa relación de respeto mutuo que se empezó a forjar encendió una chispa en su interior. Pero la sombra del mensaje seguía presente, amenazando con desdibujar su brillantez reciente. ¿Y si un juicio o una crítica destrozaba la imagen que había empezado a construir en esta nueva dinámica? Pero como si esa lógica no tuviera mayor relevancia ante la emoción que la invadía, Mariana decidió despejar esas dudas. La reunión concluyó, y Mariana sintió que había logrado dar un paso significativo. Sin embargo, el eco de sus miedos reverberaba en su mente. ¿Y si la verdad sobre su falta de experiencia, sus credenciales, emergía? La autoevaluación la apretó como un cinturón a punto de romperse. En momentos de duda, Mariana se preguntaba qué pasaría si la vulnerabilidad se convertía en aliada en lugar de enemiga. Liviana en el aire de descubrimiento que le rodeaba, comenzó a pensar en la posibilidad de compartir su inseguridad con su nuevo equipo, de abrirse acerca del mensaje no respondido. Tal vez, en lugar de ser vista como una debilidad, podría crear un espacio de apoyo genuino. El día avanzó y Mariana se sentó en su escritorio, deseando hacer una lista de los pasos que debía seguir. Informarse sobre sus credenciales, hablar con Carlos sobre sus ansiedades
y experimentar lo que podría significar una vulnerabilidad auténtica en un ambiente profesional. Sin embargo, la relación con Manuel resonaba en el fondo de su mente, un recordatorio constante de lo que significaba abrirse. Mientras la luz del sol se desvanecía y su mente buscaba respuestas, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Esta vez era un correo de la institución, solicitando una cita para discutir su solicitud. Su corazón se aceleró. Se enfrentaba a una decisión inminente. ¿Acudiría y expondría su situación o optaría por seguir ocultando su verdad, como lo había hecho en el pasado? La incertidumbre se convirtió en un desafío, un nuevo momento de verdad que se acercaba. Mariana sintió que las viejas sombras volvían, pero esta vez estaban acompañadas de determinación. Estaba lista para el riesgo, para descubrir si esa honestidad podría abrirle las puertas que necesitaba. Al cerrar los ojos, se preguntó, ¿era el momento de abrazar tanto sus miedos como su potencial? Las puertas del crecimiento personal y profesional se desdibujaban ante ella, pero no podía olvidar que cada puerta conllevaba un desafío. Mientras mantenía el teléfono en mano, cerró los ojos una vez más y respiró hondo. Todo giraba en torno a esa decisión. ¿Qué respondería al futuro que la esperaba allí, a la cita que podría, tal vez, definir su nueva narrativa? El eco de la vulnerabilidad ya resonaba, mientras una nueva pregunta se instalaba en su mente. Si iba a permitir que la verdad hiciera contacto, ¿podía también aceptar el poder de su potencial sin la mochila del miedo? Mariana se despertó con una sensación de opresión en el pecho. La cita con la institución se acercaba, y cada pensamiento que pasaba por su mente parecía multiplicar su ansiedad. La decisión era inminente, y el conjunto de emociones que experimentaba denotaba la lucha interna entre la valentía y el miedo. ¿Debería enfrentar su vulnerabilidad y compartir su inseguridad directamente, o seguir ocultando la verdad que tanto la atormentaba? Mientras se preparaba para el día, su mente retrospectaba y analizaba los momentos en que había decidido ocultar su esencia, así como las consecuencias que ello había traído. Aquellas experiencias eran como ecos de advertencia que golpeaban su conciencia. Lo había visto en Manuel: cuando se cerró, se perdió. Esa sería la última lección que desearía repetir. El aire fresco de la mañana brindaba un ligero alivio, pero no podía negar que su mente estaba aferrada al pesimismo. Caminó lentamente hacia su oficina, buscando cada indicio de fortaleza. Al llegar, observó a sus compañeros sumidos en sus tareas, todos aportando su energía a esa atmósfera colaborativa que Mariana apreció profundamente. Ahí estaba Carlos, revisando unos documentos con frenesí, lo que despertó en ella una inquietante mezcla de admiración y temor. Decidida a no dejar que sus miedos la dominaran, respiró hondo y se acercó a su escritorio. Antes de empezar, hizo una lista de las fortalezas que había reunido durante su trayectoria: capacidad de análisis, visión estratégica y, sobre todo, auténtica empatía. Cada punto la ayudó a recordar y valorar lo que había acumulado. Pero la sombra de sus credenciales seguía acechando, un recordatorio constante de que se sentía como una impostora en un mundo que parecía marchar a un paso que ella aún no podía seguir. Fue entonces cuando decidió que era hora de dar el siguiente paso. Se acercó a Carlos con el corazón acelerado, buscando la forma perfecta de abrirse. «Carlos, ¿tienes un momento?» Él la miró, un poco sorprendido, pero asintió con una sonrisa. «Claro, Mariana. ¿Qué sucede?» Mariana dudó un instante, pero el sincero interés de Carlos generó un instante de calidez que le dio valor. «Quería hablarte sobre la reunión de ayer y también, sobre algo que me ha estado preocupando». Con el paso de los minutos, Mariana expresó sus sentimientos y la inseguridad que la había estado atormentando.
Carlos escuchaba atentamente y al final le ofreció sus palabras de aliento. Todos tenemos momentos de duda, Mariana. Creo que tu perspectiva es valiosa y abrirte puede facilitar que otros también lo hagan. Esta es una familia de apoyo y todos tenemos que estar aquí unos para otros. Un susurro de alivio apareció en Mariana al sentir la compasión de Carlos. Este no era un simple compañero de trabajo. Era alguien que, quizás, le ayudaría a navegar el fascinante y aterrador mundo del trabajo en equipo. Con una nueva determinación, Mariana se dirigió a la cita con la institución, armada no solo con su vulnerabilidad, sino también con la creciente confianza que le estaba brindando su equipo. Sin embargo, al abrir la puerta de la sala, sintió que todo podía desmoronarse con una simple pregunta o comentario, pero el momento de la verdad ya estaba ahí. Una sonrisa tímida apareció en su rostro mientras entraba, y cuando tomó asiento, se preguntó, ¿realmente puedo ser honesta y aún recibir apoyo? El desafío no solo era sobre sus credenciales, sino sobre su autenticidad. Entonces, antes de que su mente pudiera cuestionar el porqué de esa decisión, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un recordatorio que contenía el contenido de la carta que había enviado. Su corazón se detuvo. Podría alterar el rumbo de su vida profesional y personal. Con un resumen del futuro, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de abrazar su verdad, incluidas las inseguridades, y convertir ese momento en un punto de inflexión para su evolución? La decisión estaba a solo un clic de continuar. Mariana observó las paredes de la sala cubiertas de diplomas y logros que en ocasiones parecían burlarse de su travesía. En ese momento, el silencio se convirtió en un peso abrumador. Ella había llegado decidida a ser auténtica, pero la inseguridad se sentía como un visitante no invitado. Su mente giraba sin parar. Las dudas volvieron a surgir, cuestionando abiertamente su derecho a estar allí, a compartir su voz. Mientras los miembros del comité comenzaron a intercambiar miradas y murmullos, se sintió como una espectadora en su propia vida, aferrándose a la idea de que cada centímetro de la sala era un testigo de su inminente proclamación. Este es mi momento, pensó, pero la voz interna de autocrítica interrumpió. ¿Y si fracasas? ¿Y si no eres suficiente? Sin embargo, recordó las palabras de Carlos. La autenticidad puede ser un puente para otros. Esa reflexión pareció encender una chispa en su interior. Con cada inhalación, trató de colectar los fragmentos de confianza, ponerlos en orden y hacerlos suyos. Así, alzó la vista y se obligó a enfrentar a quienes le observaban. «Gracias por darme la oportunidad de estar aquí», comenzó, notando cómo el temblor en su voz se estabilizaba a medida que avanzaba. Las primeras frases fluyeron, y mientras hablaba sobre sus inseguridades, una transformación silenciosa empezó a tener lugar dentro de ella. Con cada palabra, la angustia se dividía, y una especie de liberación emergía. Cada vez que mencionaba sus miedos, parecía desenmascarar un velo que había velado su verdadero ser. Al finalizar su exposición, un silencio reverberante llenó la sala. Mariana sintió que había desnudado una parte de sí misma que normalmente se mantenía oculta. La sensación era aterradora, pero a la vez poderosa. Ver a los miembros del comité asintiendo con consideración la hizo cuestionar si había hecho lo correcto al abrirse de esta forma. Pero, ¿sería esa la clave para afianzar su lugar en el mundo profesional que anhelaba? Mientras esperaba alguna reacción, la tensión parecía marcadamente palpable. Luego, una de las integrantes del comité, la doctora Martínez, se inclinó hacia adelante. Su voz suave contrastó con la gravedad del momento. «Mariana, lo que has compartido es valioso, no solo por tu capacidad técnica, sino por tu valentía al ser transparente. Eso es lo que buscamos en esta institución». La validación la golpeó como un torrente cálido.
Si bien sus inseguridades todavía susurraban en su mente, había provocado un cambio real en el ambiente. Mariana no solo había destacado sus habilidades, había comenzado a establecer un nuevo estándar para sí misma y quizás para aquellos que la rodeaban. A medida que la reunión avanzaba, su corazón latía con fuerza, pero en lugar de sentirse abrumada, la energía dentro de ella se transformó en determinación. En aquel momento entendió que la auténtica fortaleza no radicaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar pese a él. Al final de la sesión, la inquietud regresó. ¿Lo habré hecho bien?, se preguntaba, pero esta vez era una inquietud construida sobre la curiosidad más que el autodesprecio. Al salir del edificio, su teléfono sonó nuevamente. Con la esperanza latiendo en su pecho, lo miró. Un mensaje de Carlos que decía: «Te vi brillar hoy, estás más cerca de lo que piensas». Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero la emoción no duró mucho cuando recordó la carta que había mandado. Había sido su carta, su verdad y su paso al frente, pero ¿realmente sería suficiente para cambiar todo de aquí en adelante? El sonido del mensaje resonó en su mente. ¿Y si no recibo respuesta?, se cuestionó, mientras sus pies caminaron hacia lo desconocido. La inquietud habitual empezó a mezclarse con anticipación. ¿Podría este ser el verdadero preludio a algo aún mayor? Una voluntad que iría más allá del temor. La incógnita ítica se deslizó bajo su piel. Había miedos que necesitaban ser confrontados y oportunidades esperando a ser abrazadas. Mariana caminaba sin rumbo por las calles, con la mente aún agitada por su presentación y el mensaje de Carlos. El eco de sus palabras resonaba en su interior, y por primera vez sentía que había comenzado a desmantelar una muralla que había construido a lo largo de su vida. Sin embargo, a medida que se alejaba del edificio, esa chispa de empoderamiento comenzaba a difuminarse por el temor de lo que vendría después. Decidió que no podía dejar que la duda la consumiera nuevamente. Tenía que hacer algo tangible con la energía que había generado. «Es hora de establecer un plan», pensó mientras se sentaba en un banco del parque intentando recopilar sus pensamientos. Hacía mucho que no se sentía tan viva y no podía permitir que el miedo fuera su guía. Tomó su cuaderno, un objeto que había ido relegando al olvido, y escribió en la primera página: «Desafíos personales y profesionales». Sin pensarlo mucho, anotó cada aspecto que sentía debería abordar: presentaciones más frecuentes, buscar mentorías y, sobre todo, dejar de buscar la aprobación de los demás como una medida de su valía. Cada línea que trazaba parecía aligerar un poco la carga que había llevado durante tanto tiempo. Mientras escribía, se dio cuenta de que había un elemento que siempre había evitado discutir: su relación con el fracaso. Ese término había sido como una sombra en su vida, algo que la había seguido y que, hasta ahora, había definido su camino. Era imperativo cambiar esa narrativa. «El fracaso no me define», murmuró para sí misma. «Es una parte del proceso». Sin embargo, en medio de su reflexión, un temor oscuro empezaba a surgir. ¿Y si la próxima vez no encuentro valor? ¿Y si esta presentación no fue más que un accidente fortuito? Pero en lugar de dejar que esos pensamientos la abrumaran, decidió confrontarlos. Tomó otra hoja en blanco y escribió en el centro: «Fracasos pasados». Anotó los momentos más desalentadores de su vida, cada uno de ellos como un recordatorio de las veces que creyó que no podría levantarse. Y sin embargo, ahí estaba, levantándose una y otra vez. De pronto, una idea clara comenzó a tomar forma en su mente. A esas alturas, era evidente que necesitaba un cambio de percepción radical. ¿Por qué no convertir esas experiencias dolorosas en lecciones que pudieran ayudar a otros?
Fue un instante revelador que la llevó a planear un taller sobre la resiliencia y la autoconfianza. Esto podría ser lo que busco, se dijo, con una mezcla de emoción y nerviosismo surgiendo en su pecho. Mariana sintió cómo la adrenalina comenzaba a fluir por su cuerpo mientras bosquejaba una posible estructura para el taller. Sería un espacio donde las personas pudieran compartir sus fracasos y, a partir de ahí, aprender juntos sobre el valor del levantarse nuevamente. Era un proyecto arriesgado, pero su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de ser una guía para aquellos que, como ella, había perdido la fe en sí mismos. Finalmente, tras una intensa sesión de escritura, estaba agotada pero emocionada. Había tomado una decisión, una acción, que no solo cambiaría su perspectiva, sino que podría resultar en un impacto para otros. Sin embargo, el nudo en su estómago persistía. No sabía cómo dar el primer paso o qué pensarían los demás de su iniciativa. En ese momento de fervor, recordó a la doctora Martínez y su aliento a la autenticidad. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar su voz una vez más? Mientras recogía sus cosas para volver a casa, el espíritu de determinación la envolvía. Pero en el fondo, la pregunta latía con mayor fuerza. ¿Podría sostener esta nueva visión de sí misma si el miedo la acechaba constantemente? El camino ante ella se abría lleno de incertidumbre. Sin embargo, esa incertidumbre estaba cargada de potencial. La emoción volvió a aflorar, repleta de posibilidades aún por descubrir. Y entonces, de repente, su teléfono sonó nuevamente. Era Carlos, esta vez preguntando si quería reunirse para intercambiar ideas sobre proyectos personales. La duda surgió, pero la chispa ahora brillaba con más intensidad. ¿Sería su oportunidad de compartir aquella nueva visión que quería plasmar? La respuesta se volvió crítica. Estaba ante el precipicio de una decisión crucial: avanzar hacia el futuro que anhelaba o retroceder hacia la inseguridad que la había limitado. Mariana se sentó en su escritorio con una mezcla de confusión y anticipación. El mensaje de Carlos representaba la posibilidad de compartir su nueva visión, pero a la vez le recordaba el temor que había encontrado en su camino. Sin embargo, en esta ocasión, la valentía que había cultivado la empujaba hacia adelante, hacia la posibilidad de abrirse y mostrar su esencia auténtica. Decidida, respondió afirmativamente a Carlos y acordó una reunión para discutir su idea del taller sobre resiliencia. Al instante, sintió como cada célula de su ser vibraba con emoción. Era el primer paso hacia una realización personal que iba más allá de sus propios miedos. Estaba comenzando a construir no solo una iniciativa, sino un legado, un sitio donde otros pudieran encontrar fortaleza en su vulnerabilidad. Con cada minuto que pasaba, su mente se llenó de ideas. Al mirar por la ventana, el paisaje del pequeño pueblo se convirtió en un símbolo de la transformación que estaba viviendo. Mariana recordó la primera vez que se sintió perdida, sumida en la sombra de sus propias inseguridades. Ese capítulo había terminado. Lo que había empezado como una crisis, ahora se erguía como la base de algo magnífico. En su reunión con Carlos, la energía era palpable. Con cada propuesta que compartía, los ojos de Carlos se iluminaban y sus preguntas penetrantes revelaban su interés genuino. El entusiasmo que Mariana sentía era contagioso, y mientras discutían juntas ideas sobre el taller, se dio cuenta de lo valioso que era contar con un apoyo tan sólido. Lo que una vez fueron sus temores se estaban transformando en escalones de un camino hacia la confianza. Carlos le sugirió incluir ejercicios prácticos que permitieran a los participantes explorar sus propios fracasos y aprender a reconfigurar su relación con ellos. Esa idea resonó en Mariana y sintió cómo el proyecto empezaba a tomar forma en su mente.
podría ser un espacio no solo para hablar de resiliencia, sino para construir un sentido de comunidad y crecimiento personal. Los días transcurrieron rápidamente. Mariana se volcó en la planificación del taller, creando materiales y estructuras que impulsaran a otros a descubrir su verdadero potencial. Pero su corazón también se llenó de remordimientos. ¿Y si no era lo suficientemente buena? Recurría a su antiguo yo, pero en lugar de sucumbir a la duda, eligió enfrentarla. Así que resolvió incluir su propia historia en el taller. Su experiencia con Manuel, sus inseguridades y la transición hacia la abogacía serían parte integral de la narrativa que construiría. Finalmente, el día del taller llegó. Mariana se encontraba frente a un grupo de personas, un mar de miradas expectantes. Entonces, en lugar de dejar que el miedo dominara, hizo un profundo respiro y comenzó a hablar. Compartió su historia con honestidad, y a medida que relataba sus fracasos, notó cómo la conexión se formaba rápidamente en la sala. Risas y lágrimas se entrelazaban en un ambiente de aceptación y crecimiento. Las palabras que antes la habían encadenado, ahora la liberaban. Al concluir el taller, Mariana miró a su alrededor y vio reflejada en cada rostro un rayo de esperanza y determinación. En ese instante, comprendió que su misión iba más allá de sentirse bien ella misma. Había comenzado a tocar vidas. Las evaluaciones de los participantes fueron abrumadoramente positivas. La transformación que había tenido lugar era tangible. La culminación de su proyecto la llevó a un viaje de reconocimiento personal, uno que la posicionó correctamente en la vida que siempre había soñado tener. La realización llena su pecho, mientras reflexionaba sobre su pasado y cómo cada experiencia, cada dolor, la había llevado a ese preciso momento. El verdadero triunfo era haber encontrado su voz y utilizarla para elevar a otros. Ahora, su camino como abogada empezaba a alinearse con su propósito verdadero, ser un faro de esperanza y fuerza. Finalmente, en un impulso de gratitud, Mariana se detuvo en el espejo de su oficina y por primera vez se vio a sí misma con admiración. No solo había desafiado a Manuel y a su pasado, sino también a los miedos que siempre la habían limitado. Había alcanzado no solo un reconocimiento profesional, sino el poderoso estado de ser auténticamente ella misma. Con esa seguridad, Mariana comenzó a planificar su próximo movimiento, expandir el taller y hacerlo un proyecto recurrente con la esperanza de llegar a más personas que necesitaban esa plataforma de apoyo. Estaba clara sobre su futuro y la fuerza que había ganado era ahora parte de su identidad. Era el momento decisivo. Mariana estaba lista para iluminar el camino, no solo para ella, sino también para aquellos que luchaban en silencio, al igual que una vez lo hizo ella. Su viaje no terminaba aquí, sino que estaba en constante evolución, un ciclo hermoso de crecimiento y autodescubrimiento. El mundo esperaba, y Mariana estaba decidida a dejar su huella. En su interior ya no había espacio para el miedo, solo había lugar para el futuro brillante que había comenzado a forjar. Ahora necesito que ustedes se conviertan en parte de esta historia. No esperen ni un segundo más para suscribirse a este canal. Cada suscripción apoya a quienes buscan superarse y queremos llevarles más relatos inspiradores. Dejen un like ahora. Esto realmente alimenta el algoritmo y nos ayuda a difundir estas historias. Comenten hechos sobre sus reacciones y teorías y compártanlo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de este apoyo. Este es el momento de actuar.